Nosotros nos vamos rápidamente al último tema por el cual nos preguntamos por qué. Y es que todos nos seguimos preguntando por qué. ¿Por qué la presidenta de facto de Bolivia terminó abandonando la carrera presidencial? La renuncia de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a su candidatura polariza la campaña electoral entre el candidato del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, me refiero a Luis Arce, y el expresidente centrista del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Con la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, a su candidatura, se intensifica la campaña en Bolivia a un mes de las elecciones generales. Los aliados de Áñez alaban su decisión y llaman a evitar el triunfo del Movimiento al Socialismo, partido del presidente destituido Evo Morales, no solo en las presidenciales, sino también en las elecciones legislativas. Una apuesta que es muy importante en una doble dirección. La dirección de buscar el triunfo en primera vuelta, pero sobre todo, y esto es muy importante para la conciencia del votante, establecer una mayoría clara en la Asamblea Legislativa. Pero el rival izquierdista, el candidato presidencial del MAS, minimizó el efecto de la renuncia de Áñez a su candidatura. Luis Arce afirmó que su partido no depende de las demás candidaturas para mostrar su poderío, mientras recordó que en anteriores elecciones el MAS ganó con más del 50% de los votos. Sin ninguna motivación ni cuidado, estamos simplemente trabajando lo nuestro, porque el movimiento al socialismo no depende de las candidaturas de derecha que las tenemos ahí al frente, sino del trabajo con el pueblo boliviano. A su vez, Morales, líder del MAS, pidió unidad ante la alianza formada por partidos derechistas y neoliberales. Frente al intento de unidad de la derecha, autores de 20 años de neoliberalismo, convocamos a una mayor unidad de la clase trabajadora, clase media y empresarios con el único movimiento político con visión de país y experiencia de gestión que garantiza salida a crisis económica. Para los ciudadanos bolivianos, la renuncia de Áñez fue esperada y estudiada para ejercer más presión contra el MAS. Que la derecha no tiene pues argumento, un programa político, visión país. Esto se venía a venir porque ella ha sido formada en noviembre transitoria, no candidata. Y los errores van sumando, y el pueblo también es consciente de que esta elección se juega mucho el futuro del país. Un par de días antes de que Áñez se apartara de la carrera presidencial, la encuesta de Fundación Jubileo la colocaba en cuarta posición a 30 puntos de Arce, mientras Mesa ocupaba el segundo lugar con una diferencia de 14 puntos porcentuales. Bueno, análisis en pocos minutos y con muchas inquietudes. Le damos la bienvenida a Gabriel Villalba Pérez, analista geopolítico directamente desde La Paz. Gabriel, qué bueno que estás con nosotros. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos mucho que consultarte. Me gustaría mucho conocer tu visión aguda, tu análisis descarnado. ¿Por qué renunció Jeanine Áñez, Gabriel? ¿Una renuncia patriótica para salvar la democracia o un salvoconducto para tratar de salvarse de un juicio seguro si llega a ganar el MAS que marcha primero en las encuestas? Cuéntanos, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre es un placer compartir con Hispan TV. Igualmente. Pues evidentemente las últimas encuestas, las de Fundación Jubileo, determinaban que Jeanine Áñez estaba siendo rebasada por el candidato oriental Luis Fernando Camacho. El único reducto de poder y de votantes potenciales que tenían era en el oriente del país. Fundación Jubileo, a través de su encuesta, determinó que Jeanine Áñez ya fue rebasada en el oriente del país por Luis Fernando Camacho, que se posiciona en un tercer lugar. Entonces tienes a este bloque neoliberal, golpista, fragmentado en principio, pero que ahora solamente tiene dos cabezas, una en el eje occidental con Carlos Mesa y una en el eje oriental con Luis Fernando Camacho. Así que sin duda las encuestas determinaron pues que Jeanine Áñez no tiene las esperanzas electorales de hacerle frente al MAS y por eso su decisión. ¿Tú piensas que quién de los dos renunciaría a la candidatura, Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho? ¿Alguno de los dos se va a apear de la candidatura en favor del otro?
Bueno, es algo que esperemos desde el movimiento al socialismo no se dé, puesto que Claro. si se pudiera dar esta situación, sería caótico para el MAS. Al igual que una segunda vuelta electoral sería también caótica para el movimiento al socialismo. La única opción real de volver por la senda democrática, por la vía del bloque nacional popular, es que el movimiento al socialismo gane en una primera vuelta. No creo que Luis Fernando Camacho se baje de su candidatura, ni tampoco Carlos Mesa, puesto que son dos bloques contrapuestos, uno occidental y otro oriental, como te dije, además un Carlos Mesa que llamó provincianos a los cruceños y sectores recalcitrantes, racistas, incluso neofascistas, orientales, que jamás le darían su voto a Carlos Mesa. Todavía existe esa tensión, esa disputa dentro de ese bloque golpista, y es por eso que la estrategia que tiene el movimiento al socialismo de el pilar económico, de resolverle los problemas económicos a los bolivianos causados por la pandemia y por los actos de corrupción y la pésima administración económica del régimen, Sí. pues está teniendo resultados electorales. Gabriel, rápidamente, para concretar, a tu juicio entonces, ¿disminuye de manera rotunda la opción del triunfo del MAS primero en todas las encuestas en este momento, en caso de que toda la derecha, incluso la más radical, se una? Sería un escenario caótico para el movimiento al socialismo, lo digo. Si se bajara Luis Fernando Camacho en beneficio de Carlos Mesa, sería pues, entraría en disputa todo ese voto, incluso indeciso. No creo que se dé esa posibilidad por las condiciones que te dije anteriormente. Sí. Te entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gabriel Villalba Pérez, analista geopolítico directamente desde La Paz. Hemos analizado pues este tema realmente importante, vigente, que tiene que ver con la renuncia. Se bajó, como que dice, de la carrera presidencial quien se consideraba hasta hace unos meses, que incluso hasta mandó a realizar un cambio de imagen, se pagó un dinero. Bueno, recordamos muy bien toda esta información. Jeanine Áñez tratando de que su imagen pues fuese un poco más popular.